Cristo B presenta desde California y para el mundo entero su programa Es Tiempo de la Verdad con el pastor César Arica. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. El tema de hoy le he titulado Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Diga conmigo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Gloria al Señor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese es el título, que en realidad es la continuación de lo que hablé el domingo pasado. Amén. Es la continuación de lo que hablamos el día domingo pasado. Así que, pero le he puesto este título porque quiero empezar con Primera de Corintios, capítulo 10, versos 23 y 24. Primera de Corintios 10, versículos 23 y 24. Cuando tengan en su Biblia este versículo, este capítulo, me dicen amén. Amén, cuando lo encuentren ahí en su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 23 y 24. ¿Lo encontraron? Gloria al Señor. Primera de Corintios 10, 23 y 24. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vamos a leerlo una vez más, el verso 23 en voz alta. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Amén. Así que el apóstol Pablo le escribe a una de las iglesias más desordenadas que haya existido en lo que es el ministerio del apóstol Pablo. La iglesia de Corintios. Amén. Esta iglesia, Pablo le dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Había problemas con la iglesia en Corintios. El problema era de que había mucha división, mucha contienda. Amén. La semana pasada, el domingo pasado, hablamos de la iglesia en Colosenses que andaba en división, en contiendas, de problemas con los judaizantes. Había un grupo de judíos que querían judaizar a la iglesia. En pocas palabras, querían implantar sus tradiciones y costumbres judías en el cristianismo. Pablo enseñó, hermano, y usted si estuvo con nosotros el día domingo, va a recordar de lo que hablamos, los problemas que había, hermano, con la iglesia de Colosenses, hermano, la división que estaba ocurriendo, hermano, porque algunos decían que si tenían que circuncidarse o no, eso es judaizar. Habían problemas también, y lo vimos la semana pasada. Pablo también tuvo problemas, hermano, en la iglesia de Colosenses, con el bautismo. Muchos tenían problemas con el bautismo. Unos que querían bautizar en el nombre de Pablo, otros en el nombre de Apolos, otros, hermano, había problemas, una división tremenda. Eso es lo que divide a la iglesia. Y la división, ¿de dónde cree usted que viene? No escucho, no oigo. Las tinieblas, la división viene de las tinieblas, de Satanás. Quiere, hermano, tener dividido al cuerpo de Cristo. Astutamente se mete, hermano, dentro del cuerpo de Cristo y quiere dividirla al cuerpo de Cristo, y no se lo vamos a permitir. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pero la semana pasada usted estuvo aquí con nosotros. ¿Por qué la iglesia de Colosa estaba cayendo en una división? Y Pablo, ¿qué deseaba de esta iglesia? Que se llenara, ¿qué? Conocimiento. Si estuvieron aquí, amén. Conocimiento, ¿qué más? Sabiduría e inteligencia espiritual, amén. Entonces la iglesia de Colosa no tenía conocimiento, y ese es el problema, hermanos, que hay gente que no tiene conocimiento. Lo único que conoce es lo que le han enseñado otros.
pero no tienen conocimiento, sabiduría e inteligencia. Pregunto, ¿quién da la sabiduría? ¿Usted le ha pedido a Dios sabiduría? Porque la Biblia dice, pedid sabiduría. El que tiene falta de sabiduría, pídasela al Padre, que el Padre os dará. Amén. Yo he llegado a iglesias, yo he empezado mis primeros pasos en el cristianismo. Yo he estado en iglesias pentecostales donde practicaban herejías. Y no todas eran herejías. Por ejemplo, el don de lenguas, donde se enseñaba a la iglesia que si no hablabas lengua, no estabas bautizado en el Espíritu. Y eso no es bíblico. Porque una de las señales del bautizado por el Espíritu no es el don de lenguas. Por eso Pablo le llama don de lenguas. Es un don que Dios le da a unos, no a todos. Por eso dice en Corintios, si alguien hable las lenguas y hay un intérprete, hable. Si no hay intérprete, calle y hable para sí mismo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, las lenguas angelicales, las lenguas extrañas que habla la palabra del Señor, que no las entendemos ninguna de nosotros, sino solamente Dios, es un don. Diga conmigo, es un don. Y nosotros no podemos imponer de que todos la tengan, porque Dios da los dones al quien Dios le complazca dárselos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo, hermanos, ¿está muy alto? Está cortándose la internet. Bueno, gloria a Dios. ¿El qué? El cargador del Zoom. ¿Tú? ¿O cuál de las computadoras? En esa, pero tiene dos ventanitas en la esquinita, ¿lo ves? Dos ventanitas. Y, no. A ver, no. Ábrelo de nuevo. ¿Dónde está? Gloria a Dios. A ver. Estas dos ventanitas. Esta cambia a la otra pantalla. Ahí está. Ok. Gloria a Dios. Hermanos, disculpen, mire, yo nací espiritualmente hablando en una iglesia donde ibas a las aguas a bautizarte y el mismo momento te llevaban a un cuarto y todos los líderes se hacían un círculo y te decían, y el bautizado estaba en el medio y hacían oraciones y decían, di gloria a Dios, 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 y decía, ahí está el don. Hermano, eso no es bíblico, eso no es saludable. Pero yo nací en una iglesia así y a mí me enseñaron cuando mis primeros pasos en el cristianismo, yo llevaba eso. ¿Ok? Otra de las cosas, el ungir con aceite. Yo también, donde empecé, se ungía todo, hermano, hasta las sillas, las casas, los carros, hermano, todo se ungía con aceite. Y eso no es bíblico, eso no es saludable. Alguien me dijo por ahí, pero en el Antiguo Testamento, Salomón ungió todos los utensilios. En el Antiguo Testamento estamos hablando. Pero ya en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios, porque la unción es símbolo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo no mora en las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Sino en los seres. ¿Cuántos dicen amén? El propósito del Espíritu Santo es instruirnos, ayudarnos a llegar a la meta. Ese es el Espíritu de Dios, es nuestro ayudador, nuestro paracleto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si las cosas, por más que las usas, se van a echar a perder. Y la gente usa eso del aceite porque no quiere, por ejemplo, que un carro suyo, que recién lo compró, se eche a perder. No, se va a dañar. Porque es materia, ¿qué te puedo decir? Es, hermanos, algo físico. Es algo que tiene que desgastarse. Si nos desgastamos nosotros, qué malas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Nosotros envejecemos. Las cosas también se desgastan, por más que entonces, esa mala costumbre de ungir con aceite, hermanos, a todas las cosas, no es bíblico. La Biblia enseña, hermanos, ahora se escucha, amiga. Gloria a Dios. La Biblia enseña de que para ungir, hay que ungir con aceite a los que están enfermos. ¿Cuántos están aquí?
Pero aclara Santiago de que cuando uno unja a un enfermo con aceite, aclara que no es el aceite la que lo va a sanar. ¿Cuántos están aquí? No es el aceite, es la oración de fe la que sanará al enfermo. Pero bueno, no quiero salirme del tema, pero fíjese, uno viene, cuando uno da sus primeros pasos, uno muchas veces llega a congregaciones, a denominaciones, donde les enseñan cosas que tal vez se los enseñaron los hombres. Pero nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, pónganme atención lo que les voy a decir. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría, hermanos. Conocimiento e inteligencia espiritual. Que Dios nos dé esa sabiduría. Y ese es el problema que tenía la iglesia de Colosenses, hermano. Me estoy un momento hablando de la semana pasada, porque esto, hermano, se une con lo que voy a predicar hoy día. La semana pasada también dijimos que Pablo miró de que la iglesia de Colosenses tenía problemas no solamente con los judaizantes, tenía problemas con los el bautismo. También, hermano, tenía problemas, hermano, con aquellas personas que se quejaban que comían ciertas cosas y otros no comían. Por ejemplo, los gentiles, por costumbre, comían lo que los judíos no comían. Por ejemplo, el puerco, ¿no? Y entonces los judíos que comían, los judíos habiéndose convertido al cristianismo, hermanos, que comían, que no comían puerco porque para ellos era inmundo, juzgaban a los que sí comían, a los gentiles convertidos al cristianismo. Y estaba eso causando, ¿qué cosa? División. ¿Y la división de dónde viene? De las tinieblas. Entonces Pablo habló, hermano, a los líderes de Colosenses, hermano, le habló para explicarles, hermano, de que verdaderamente no deberían de fijarse en esas cosas. También en qué tocamos o qué vestimos, ¿no? Entonces muchas veces, hermano, cometemos ese error y empezamos a implantar doctrinas de hombres. Las doctrinas de hombres causan división. La doctrina de Cristo unifica. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente unifica, edifica a la iglesia. Entonces ahora vayamos a otra iglesia llamada Corintios. Y esta iglesia de Corintios, Pablo les dice, oye, todo lo que ustedes hacen les es permitido, pero no todas las cosas que hacen convienen. ¿Cuántos están aquí? Las cosas que hacen convienen. Algunas no te van a convenir. Todas las cosas les son permitidas, pero no todas edifican. Y aquí en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, estamos para ser edificados. ¿Cuántos dicen amén? No para destruir, no para pisotear, no para manipular a las personas, sino, hermanos, para ser edificados, para crecer en palabra, en conducta, en espíritu. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, ninguno de los apóstoles tuvieron problemas. Al comienzo, Pedro, el apóstol Pedro, un poquito de problema con el apóstol Pablo con respecto, por ejemplo, a los alimentos. Y Pablo le llama la atención a Pedro y le exhorta a Pedro, ¿no? Llamándolo a un hipócrita. ¿Cuántos lo han leído? ¿No? Entonces, pero Pablo exhorta a Pedro y el apóstol Pedro, con toda humildad, reconoció su error. Reconoció el ministerio del apóstol Pablo. Nunca estuvieron divididos ellos, nunca. Siempre estuvieron unidos, porque repito, la doctrina de Cristo edifica. ¿Por qué? Porque es de Cristo. Ninguna doctrina, hermano, que sea de Cristo, hermano, va a dividir. La doctrina de Jesús, de nuestro Dios eterno, hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, edifica. La que destruye, la que divide son las doctrinas, hermanos, de los hombres. Pablo decía, los de Colosenses tenían problemas con los que querían implantar la duda de la divinidad de Jesús. Ese había problema también en la iglesia de Colosenses. Algunos decían que sí, Jesús es Dios, y otros decían que no, y eso estaba causando división.
Y hasta el día de hoy no ha parado eso. Hasta el día de hoy seguimos, hermanos, batallando con las divisiones, con las doctrinas de hombres. Y el Señor no quiere que nosotros, hermanos, estemos sometidos a doctrinas de hombres, sino a la doctrina de Él. Por eso el Señor estuvo 3 años con los discípulos instruyéndolos para que ellos pusieran el cimiento. ¿Cuántos están aquí? De la enseñanza. Mateo 28 dice, versículo 19, 20 dice: vayan ahora y bauticen. Vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo. ¿Doctrina de quién? De Cristo. Y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Esa doctrina la ha llevado la iglesia, pero el diablo ha estado siempre, hermanos, queriendo causar división. ¿Y a quiénes confunde? A los que no están preparados, a los que no tienen conocimiento, a los que no estudian la palabra del Señor, a los que llegan solamente los domingos al lugar de reunión y oyen, pero después se les olvida saliendo de la reunión. Por eso yo siempre he exhortado a la iglesia: 2 cosas tiene que ser el creyente si quiere crecer en palabra, en conocimiento, en sabiduría. Es, hermanos, apuntar lo que el predicador está predicando y nunca dejar de prepararse a través de los estudios bíblicos. Pastor que incentiva a la iglesia a estar siempre en los estudios bíblicos, hermanos. Nosotros hacemos estudios hasta por Zoom para que todos sean edificados. Todos. Algunos quieren, otros no quieren, y los que no quieren son fácilmente de ser confundidos, porque no tienen conocimiento y los confunden. La doctrina de Cristo es una sola. Si usted cree de que en este siglo que estamos viviendo, solamente en este siglo hay problemas sobre la divinidad de Cristo, sobre el bautismo, si cómo tengo que bautizarme, sobre la vestimenta, sobre ¿qué más, hermanos? Sobre si circuncidarse o no circuncidarse. En pocas palabras, practicar las costumbres judías o no practicarlas, y guardar el sábado o no guardarlo el sábado. Hermano, esos problemas están desde los tiempos de los apóstoles hasta la fecha. ¿Se da cuenta que el diablo no se cansa? Que el Señor reprenda al diablo. Y está así, poniendo cizaña y queriendo confundir a la iglesia, confundir a la iglesia. Y por eso hoy en día vemos miles y miles de denominaciones aún dentro del pentecostalismo. Miles de denominaciones. Cuando el Señor quiso y pidió que seamos uno en Él. Y eso lo sabe muy bien el adversario, de que el propósito de Dios es que seamos uno. Entonces, como lo sabe muy bien, ¿qué hace? Divide. Y viene como vino donde Eva, con que te están diciendo de esto y de aquello y quieren confundirnos. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? 2 cosas: ora, humilla, te clama a Dios y pídele en ese momento de clamor sabiduría, que te la dé Él. Como les digo, yo nací espiritualmente hablando en una iglesia donde se practicaban cosas que después, al pedirle a Dios sabiduría y con el respaldo de la palabra de Dios, no es bíblico. A mí, si la Biblia me dice que si no hay un intérprete de lenguas y el que habla lenguas tiene que callar, yo tengo que obedecer porque es palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Tenemos que obedecer. No, pero yo pienso, no, aquí no importa lo que nosotros pensemos. Aquí es lo que la palabra de Dios lo dice, y lo dice en todas las versiones bíblicas. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dice, cuidado, sean prudentes, dice Pablo. No vaya a ser que entre un inconverso y los vea toditos hablando en lenguas y digan, no están locos esto, y sea de tropiezo para esa alma, porque para Dios es muy importante una alma. ¿Cuántos están aquí? Y si la Biblia dice eso, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecerlo, iglesia.
¿Están contentos o no? Voy a leerlo, Primera de Corintios 10, 23 y 24, que ya lo hemos leído en la Reina Valera, y vamos a leerlo ahora en la traducción lenguaje actual, para que mire cómo lo dice, más entendible. Y dice así, en la traducción lenguaje actual. ¿Estamos listos? Lo puede ver en la pantalla. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Y Pablo dice, claro, claro que sí, eres libre de hacer lo que quieras, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. ¿Estamos aquí? Claro que somos libres, pero no todo, hermano, no todo lo que uno quiere hacer conviene. Y en el verso 24 dice, por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. ¿Cuántos están aquí? Por eso Pablo decía, si entra un inconverso y los ve a todos hablando, qué bonito que todos estén hablando en lengua y nadie entiende nada, pero una emoción, porque es ahí donde se mueve el alma. Una emoción, hermano, porque eso es lo que muchas veces quiere la gente. Porque tenemos un alma, tenemos emociones, pero no pensamos en los demás. Y los demás que no saben y no conocen, van a decir, yo voy a ir a ese lugar para estar así, porque para ellos es locura. ¿Cuántos están aquí? Porque dice la palabra de Dios que el evangelio para los que se pierden, ¿le es qué cosa? Locura, hermano. Pero para nosotros es poder de Dios, sí, es poder de Dios, pero tenemos que ser prudentes. ¿Cuántos están aquí? La prudencia, la sabiduría, la inteligencia que Dios nos ha dado, hermanos. Entonces no podemos nosotros caer en el error que cayeron nuestros hermanos de Colosa o Colosenses, nuestros hermanos de Corintios o Corintios, ¿no? De estar divididos por indiferencias, por cosas, hermanos, que no edifican, Y yo quiero tocar un tema muy importante, un punto muy importante. No es fácil para mí como pastor, no es fácil. Siempre he dejado que sea el Espíritu de Dios que ponga en el corazón de las personas cómo debemos de hablar. ¿Cuántos están aquí? Porque eso le corresponde al Espíritu Santo. Hay líderes que quieren que todos sus seguidores hablen igual que él, prediquen igual que él, y toman un versículo, pero lo interpretan erróneamente. Un versículo del apóstol Pablo donde dice, imitar mi fe, dice, no imitarme a mí, imitar mi fe. ¿Cuántos lo han leído? Amén. Así como yo imito a Cristo. La fe, está hablando de la fe. ¿Qué cosa es fe? Obediencia. ¿Cuántos están aquí? Lo que está diciendo Pablo ahí, está diciendo, sean obedientes como yo lo soy, así como Cristo fue obediente al Padre. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero hay líderes que dicen, no, usted tiene que imitarme a mí, usted tiene que vestirse como yo, usted tiene que hablar como yo, usted tiene que predicar como yo. Y eso no es, hermano, bíblico. No es sano. Dios nos ha hecho a cada uno diferentes, hermanos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aún con personalidades diferentes. Unos son más contentos, más abiertos sus emociones, otros un poco más fríos, un poco más apagados. ¿Cuántos están aquí? Pero somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Nosotros como pastores tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios que moldee a cada uno de nosotros y nos haga a cada uno de nosotros como Él quiere. ¿Están de acuerdo? Como Él quiere. Él es soberano. Ese es trabajo del Espíritu de Dios. Nosotros solamente transmitimos lo que Dios
nos pone en nuestros corazones. Amén. Entonces, dentro de la iglesia siempre hay un problema que hasta este momento no se ha podido entender por algunos. Yo lo entiendo, espero que usted lo llegue a entender. Por eso he tocado este punto muy importante. Hay que pensar en quiénes. Hay que pensar en quiénes. En los demás. Esa es la esencia del evangelio. ¿Cuántos están aquí? Amén. Esa es la esencia del evangelio. Pensar en los demás. Tener paciencia con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Tener paciencia con los demás. Esperar que el Espíritu Santo haga su obra. Esperar que el Espíritu Santo transforme la vida del hermano, de la hermana. Seamos pacientes. Un día tal vez veamos al hermano que llega y no puede cantar a Dios. Está todo serio mirándonos. Déjalo. Ni lo mires. Un día el Espíritu de Dios lo hará que abra sus labios, que cante, que dance, que alabe. Pero hay gente que queremos que ya llegando en el momento. Hermano, tenemos que madurar y no caer en el error de la división, porque si no, estamos haciéndole el favor al diablo. Y que Dios reprenda al diablo, pero nosotros no estamos para hacer el favor a nadie, solamente servir a nuestro Señor Jesucristo y hacer la voluntad de nuestro Dios. Pablo dice, piensen en los demás. Pablo le dice a los corintios, sí, son libres, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero no todo les conviene. ¿Y sabes qué? Piensen en los demás. No seamos egoístas. Los egoístas no entrarán en el reino de los cielos. A mí el Señor me transformó, no llegando. Pasó mucho tiempo para que transformara mi vida. Y tenemos que ser pacientes con otros. La Biblia dice que tenemos que, hermanos, soportarnos unos a otros. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pero es el Espíritu de Dios el que cambia la vida de las personas. El que usa la doctrina de hombre impone. Y le voy a compartir por qué impone, por qué obliga. Porque, hermano, no tiene el poder que tiene el Espíritu Santo para hacerlo. El Espíritu de Dios lo hace de una manera, hermano, que ni siquiera te das cuenta. Ni siquiera te das cuenta cómo lo hizo. Es tan sabio. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, que Él en su momento empieza a cambiar tu forma de hablar, tu forma de vestirte, tu forma de andar, tu forma de comportarte, tu forma, hermano, de vivir. Ese es trabajo del Espíritu Santo. No humillemos a las personas. No lo humillemos. Yo he encontrado iglesias, hermano, y las he visto. No hablo algo que no haya visto. Que si llega una persona nueva, una mujer, por ejemplo, y llega con minifalda o una falda apretada, ya la están juzgando, ya la están condenando. Hay lugares donde se atreven a no dejarlas ni entrar. Aquí estuvo con nosotros una hermana, hermano, que donde ella se congregaba, le imponían que no se rasurara el sobaco, porque eso era pecado según ellos. No está en la Biblia. Tenemos que tener paciencia. El Espíritu de Dios es el que es la obra del Espíritu Santo, es transformar nuestras vidas. ¿O estoy yo equivocado? El que transforma la vida de los hombres es el Espíritu de Dios, y Él transforma nuestra manera, hermano, de vivir, de actuar, de hablar. Hermanos, hay hermanos que todavía, hermanos cristianos que todavía dicen chale, y hay otros que se sienten y dicen no, pues este hermano ya está en la cara. Hermano, no juzguemos. No juzguemos. Pero la religiosidad es tan peligrosa que te lleva, hermano, a ver lo externo. Y piensas que porque tienes una corbata. ¿Cuántos me han visto con corbata a mí? Yo no tengo problemas con las corbatas. No tengo ningún problema con las corbatas y tengo muchas en mi casa. Y las uso cuando sienta usarlas. Pero la corbata, la camisa, el saco no es santidad.
Dios mira tu corazón. Yo puedo estar bien encorbatado y tener una mente perversa, llena de pecado, predicando por lucro, por dinero. Y los hay. ¿Por qué? Porque aparentan ser algo que no lo son. Y Jesús tuvo una discusión con gente que era así. Y les decía a ellos: ustedes quieren aparentar lo que no son, con sus túnicas y sus vestimentas. Lo que ustedes son, ¿qué? El Señor fue directo, fuerte, hermano. Y les dijo lo que nosotros a veces ni nos atrevemos a decirle a alguien. Sepulcros blanqueados les llamó. Hipócritas, quieren aparentar lo que no son. Pues cuando caemos en eso, hermano, de preocuparnos por lo externo, caemos en ese error y pensamos que la vestimenta es santidad, y la vestimenta no es santidad. No es santidad, no es espiritualidad. ¿Cuántos dicen amén? El espiritual, primero la palabra santo, ¿qué es? Estar apartado del mundo, apartado para glorificar y servir al Señor. ¿Cuántos están aquí? Esa es santidad. Estoy apartado, soy un santo. ¿Por qué? Porque la palabra santo significa que ahora mi vida es dedicada para Dios. Estoy apartado del mundo para ahora dedicarle mi vida a Dios. Esa es santidad. Algunos creen que no puedes ni siquiera sonreír porque ya estás pecando, ya estás en la carne, y eso no es. El Señor se sentaba a la mesa dice que habían cobradores de impuestos, habían pescadores, habían, ¿qué más? Hasta prostitutas. Hermanos, nunca discriminó a nadie. ¿Cuántos están aquí? La religiosidad nos lleva al peor mal, hermano, a discriminar a las personas. A discriminar, y no estamos para eso. Por eso Pablo dice a los Corintios en el verso 24 del capítulo 10, le dice: piensen en los demás. Yo me comporto decentemente delante de los hombres porque pienso en los demás. ¿Cuántos están aquí? No hay que ser egoístas. ¿Cuántos están aquí? Y quiero tocar un punto. Es cierto, Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo, ¿qué?, me conviene. Porque va a haber cosas que tal vez hagamos nosotros que nos es lícito hacerlo, pero puede ser de tropiezo para otro. ¿Me están siguiendo? Mire, no se desconecten, síganme, los que están en el Zoom, síganme si queremos aprender en esta tarde, amén. Entonces, puede ser de tropiezo para otros. Les voy a tocar un tema muy importante a las hermanas. Primero voy a empezar con las hermanas. Nuestra manera de vestir. ¿Por qué nos vestimos decentemente? ¿Por qué las mujeres en la iglesia, en los caminos del Señor, las cristianas, nacidas se esfuerzan de vestirse decentemente? Aunque le es lícito vestirse como quiera. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque la Biblia lo dice. Le es lícito, le es permitido vestirse como quiera, porque son libres de hacer lo que quieran, pero no todo le conviene. No todo le conviene. Entonces las mujeres se visten decentemente, con pudor, con respeto, pensando en quiénes, en los demás. ¿Me están siguiendo? Pensando en los demás. Por eso lo hacen. Por eso nosotros lo enseñamos. Por eso el Espíritu Santo, al tiempo del Espíritu de Dios, hermanas, va a poner en nuestro corazón vestirnos con decencia. Ahora, usar un pantalón no es indecente, pero puede ser provocativo para otros. Para gente que mentalmente es débil. ¿Me están siguiendo? Usar un pantalón no es pecado, pero puede ser, ¿qué?, tentador
para otros. Depende cómo use ese pantalón. Algunos tienen como enseñanza y usan el libro de Deuteronomio, donde dice que la mujer no se vista como hombre. Y dicen que una mujer que usa pantalón se está vistiendo como hombre. Y eso es falso, porque cuando Moisés escribió Deuteronomio, los hombres no se vestían con pantalones. No existían los pantalones. Los Levi's o los Levis no existían cuando Moisés escribió el libro de Deuteronomio. ¿Me están siguiendo? No existían. ¿Qué usaban los varones? Túnica. ¿Qué usaban las mujeres? Túnica. No había indiferencia. Pastor, pero entonces, ¿por qué Moisés escribió que la mujer no se vista como hombre? En la traducción está errónea. En la traducción no dice así. En el hebreo original no dice así. En el hebreo original dice que la mujer no tenga apariencia de hombre, que no sea marimacha. Si quiere algo más directo, traducción lenguaje actual. Porque hay mujeres que quieren imitar al hombre, y eso está desde los antiguos. Pero el pantalón no hay ningún problema. Pero repito, pero puede ser tentador para otros. Y ahora nosotros, todo se nos es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, hermano, pero no todo edifica. Y pensemos en los demás, porque de eso se trata el evangelio. Hermana, usted puede estar vistiéndose y puede estar sin darse cuenta tentando a otros y haciendo de tropiezo para otros. Ah, pastor, pero es que ese hombre o esos hombres que nos miran son perversos. Sí, porque vienen a la iglesia. ¿Cuántos están aquí? ¿A qué? Arrepentirse. Y al tiempo de Dios serán ¿qué? Transformados. A la iglesia van a llegar gente con diferentes problemas. ¿Me están siguiendo? La iglesia, la congregación, hermano, es como un hospital. Ahí llegan de todo, clases de enfermedades. Y los que ya tenemos tiempo, tenemos que ser sabios, astutos, prudentes, cuidadosos, pero también, hermanos, tenemos que pensar en los demás. Y por los demás, yo tengo que al menos humillarme. Ahí es donde es probada nuestra humildad. Pero también es probado nuestra generosidad, que queremos que otros sean edificados. ¿Me están siguiendo? Y explico esto porque a mí me han dicho uno, pastor, ¿por qué usted en el púlpito no le da ahí a las mujeres que se visten con pantalón? Porque eso no me corresponde a mí. El Espíritu Santo transforma la vida de las personas. Nuestra hermana Janet, que se mudó, para los que no saben lo que es mover, se mudó a Los Ángeles a vivir con su esposo. Ella nunca había usado vestido, nunca había usado falda, nunca. Desde niña siempre la han acostumbrado con pantalones y nunca le dijimos, ni la señalamos, ni la juzgamos, ni nada. Y cuando decidió servir al Señor, hasta los primeros días pasaba a levantar la ofrenda con pantalón. Y yo no sentía que estaba ofendiendo a Dios, porque Dios mira tu corazón. Entonces ella misma un día testificó y dijo, un día yo orando, el Señor puso en mi corazón que me vista así como se visten las hermanas líderes en la iglesia, como la pastora, como la hermana tal que estaba en la iglesia con sus vestidos, con sus faldas. Y la hermana empezó por ella misma, guiada por el Espíritu, a comprar sus vestidos y a usar. Cuando la vemos a la hermana llegar la primera vez, llegar con su falda. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Y cuando lo hace el Espíritu Santo, lo hace bien. Porque cuando lo hacemos nosotros, lo hacemos mal. Convertimos a la gente en religiosas. Y empieza después la hipocresía, porque eso es la religiosidad, hipocresía. Aparentar ser algo que no lo es. Y yo les voy a dar un texto, ya lo di el domingo pasado, pero con eso al terminar les voy a dar un texto para que se dé cuenta que es lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué cosa, hermanas?
Tenemos que vestirlos prudentemente, respetuosamente, con pudor. Párese en el espejo y diga, estoy tentando a alguien. Mi cuerpo, porque hay mujeres que tienen cuerpos, hermanos, diferentes, y algunos con un pantalón bien apretado, como las que usan hoy día las de afuera. Por ejemplo, esos pantalones famosos llamados el leggings, ¿no? Esos se usaban solamente en mis tiempos, hermano, cuando yo era joven, hermano, las mujeres las usaban de pijama en su privacidad. Hoy ya salen a las calles con esas. La mujer ha perdido su pudor, su respeto a sí mismo. Y eso es lo que quiere el diablo, que el Señor reprenda al diablo. ¿Para qué? Para tentar a los demás. Muchas mujeres no se dan cuenta, especialmente las mujeres, estas mujeres que se hacen llamar feministas, que salen a reclamar y por qué tantos violadores y todo eso. Nomás le escuchan decir a alguien algo, se sienten ofendidas, pero no se dan cuenta porque están ciegas. Pero Cristo a nosotros nos ha abierto los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro cuerpo, el cuerpo de la mujer, hermana, su cuerpo no es, hermana, no es de vitrina, no es de exposición para los demás. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Y usted tiene que cuidarse y pararse en el espejo y ver y observarse usted y verse si está haciendo de tentación para otros. ¿Por qué? Porque hay un pecado que el Señor le llama adulterio. ¿Y qué es adulterio? Pues vayamos a Mateo 5, versos 27 y 29. Para saber qué es adulterio, que Jesús mismo nos enseñe. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5, 27 y 28. Vamos a leer hasta el 28. Solamente esos dos versículos, 27 y 28. Dice, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Le pregunta Jesús a todos sus discípulos. Los discípulos dijeron, sí, hemos oído eso de Moisés. Y pues ninguno de nosotros hemos cometido adulterio. Y aquí viene el Señor y les da, pero los remata con esto. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, yo puedo mirar a una mujer pero no codiciarla. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En su corazón. Cuando una mujer, con todo respeto, hermanas, que para que una mujer sea codiciada, tiene que exhibirse. Con todo respeto, hermano, no quiero faltar respeto a ninguna mujer ni se sienta ofendida, pero hermano, una mujer tiene que exhibirse para atraer. Eso es normal, natural, no normal, eso es natural, hermano, del ser humano, para atraer. Los hombres que quieren atraer a las mujeres, hermano, el soltero, se peina, se alista, se viste bien para poder atraer, ¿sí o no? Usa relojes, hermano, de puro Rolex, hermano, un carro del último modelo para atraer. ¿Por qué? Porque es natural eso del hombre y de la mujer también. La mujer, para atraer a otros, tiene que exhibirse, hermano, es así. Nosotros ahora que somos nueva creación, hombres y mujeres, nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermano, ya no estamos para atraer a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Estamos para atraer a Cristo Jesús, hermano. Amén. Hermano, nosotros ahora, hermano, tenemos que, aún las solteras y los solteros, hermano, no use esos medios para poder atraer a su media naranja, porque después su media naranja, hermano, se va a convertir después en una media toronja. ¿Han probado la toronja, no? Es amarga, horrible, hermano. Entonces usted, hermano, usa medios para atraer a su media naranja, y la media naranja después, cuando vea que usted tuvo cambios, hermano, hermana, cambió su cuerpo físico, esa naranja o esa media naranja después va a estar amarga, porque ya no va a haber lo mismo, porque usted atrajo a aquel hombre que es su esposo ahora, lo atrajo con su exhibición, exhibiendo su cuerpo. ¿Me están siguiendo? Amén.
Y nosotros, hermanas, ustedes tienen que ahora ser sabias y entendibles. Y pídanle a Dios, órenle a Dios, órenle al Señor, al Espíritu Santo. Que pregunten al Espíritu Santo, ¿cómo quieres que me vista? Porque aquí no me voy a vestir como dice el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí me voy a vestir como dice el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estoy convencido que el Espíritu Santo te va a enseñar. Y el Espíritu Santo, como lo dice su palabra, santo que es, te va a enseñar también a ser, hermanos, a respetar a los demás, a pensar en los demás, a ser prudente, a practicar la pureza. ¿Cuántos están aquí? A que usted no vea ahora su cuerpo como algo de exhibición, porque ahora su cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Pablo dice, sí, le es lícito, hermana, vista como usted quiera, pero no todo le conviene, ¿eh? Hermana, sí, le dice el Espíritu de Dios, mija, sí, vístase como usted quiera, pero no todo te conviene, no todo te edifica. Te dice, mija, vístete como quieras, como te sientas a gusto, pero piensa en los demás. Piensa en los demás. Piensa que detrás de ti hay alguien que tal vez te está codiciando por tu forma de vestir. ¿Me están siguiendo? No es fácil esto. No es fácil. Pero tengo que hacerlo. Porque si no voy a rendir cuentas delante de Dios. Ahora hay jóvenes que se quitan las cejas, se quitan las pestañas, se tatúan todo el cuerpo, usan los pantalones bien apretaditos, a la justa sale. Hermano, se demoran horas para sacarse un pantalón porque quieren atraer. Lo hacen por atracción. Primera de Timoteo 2:9 dice, en Primera de Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, decoro, prudencia, pudor, respeto, decoro. Asimismo que las mujeres se atavíen o se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pastor, ¿no puedo usar una cadenita de oro? Claro que sí. No está diciendo eso la Biblia. Porque mira lo que dice el contexto, el verso 10. Sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿De qué sirve, hermanas, que usted se vista bien, use joyas de oro, aretes de oro, y hermanas, pero usted no practica la piedad? ¿Cuánta gente necesitada? Y usted tiene el closet llenecito de zapatos con marcas y todo, y cuánta gente caminando sin zapatos. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Primero piensa en lo demás y después vístete como gustas vestirte, con tus vestidos. A veces hay gente que usa vestidos, hermanos, que les cuesta $500, $1,000, pero no piensan en los demás. No les gusta compartir. Y aquí se practica mucho eso en Estados Unidos. Y no tengo nada contra las mujeres, pero la gran mayoría de las mujeres compran y compran y compran y acaparan y acaparan y acaparan de ropa, de zapatos, de tantas cosas, y no comparten con otros. Y no les importa, ni en su corazón. Y Dios es el que examina su corazón de cada uno de nosotros. Y ni en su corazón tienen el deseo de ayudar a alguien que tal vez esté necesitado, necesitada. ¿Me están siguiendo? Vistámonos con pudor, con respeto. Ahora, vestirse con pudor, le voy a hablar a los hombres. Vestirse con pudor, con respeto, pensando en lo demás, no es tener corbata, no es tener camisa, no es tener un saco, un terno, un traje. No caigamos en ese error. No cometamos ese error. En la Nueva Traducción Viviente, mira cómo dice, la Nueva Traducción Viviente, 1 de Timoteo 2:9-10. Voy a ir rápido porque el tiempo ya se me está acabando. 1 de Timoteo 2:9-10 dice, y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta,
deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres, dice en el verso 10, que pretenden ser dedicadas a Dios, deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen, no por las que se usan, no por lo que, cómo me peino, cómo me visto. ¿Cuántos están aquí? Ahora, no me malinterpreten, hermanas. Si usted se usa maquillaje, se pinta su cabello, hermano, no hay problema con eso, usted no está pecando. Pero primero piense en los demás, que en su corazón esté la piedad, el compartir con lo que lo necesita. Hermano, en Estados Unidos hubo un estudio, hermano, millones de dólares se gastan en este país las mujeres en hacerse el pedicure, en hacerse, hermano, las uñas, en hacerse, hermano, el pintarse el cabello. Son millones de dólares que se gastan las mujeres, hermano. Que en ese estudio se dijo, ese dinero se puede usar hasta para ayudar a una ciudad completa que está muriéndose de hambre. Entonces las mujeres cristianas ya no deben de tener eso en su corazón. Pensar primero en el necesitado. ¿Cuántos están aquí? Yo sé que esto no le va a gustar a muchos, pero tengo que decirlo, es palabra de Dios. Pero repito, usted órele al Señor, no se quede con sus propios pensamientos, con sus propios deseos. Pídale a Dios, sométase a Dios. Verso 10, 1 Timoteo 2:10, en la Nueva Traducción Viviente, pues las mujeres que pretenden ser dedicadas, usadas a Dios, si usted quiere, hermana, que Dios la use, deberían de hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen, no por lo externo, no por la vestimenta, no por, hermano, el estar bien adornado o trajeado, sino ser piadosas delante de Dios. Primera de Pedro 3, versículo 3 y 4 dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Estos son principios bíblicos. Estos son principios bíblicos para la iglesia. ¿Cómo debemos de nosotros pensar y comportarnos? Dice en el verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afiable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermana, usted tal vez me pueda decir a mí, pastor, pero Dios conoce mi corazón y yo no estoy vistiéndome de esta manera para atraer a los hombres o atraer a alguien. Dios conoce mi corazón, es mi forma de vestir. Tienes toda la razón. Tal vez tu intención no es atraer a la gente, pero piensa en los demás. Piensa en que sin darte cuenta puedes estar atrayendo a cualquier hombre. Y es cierto, los que ya son pervertidos sexuales, así use la hermana un vestido ancho hasta el tobillo, la va a codiciar. Pero no provoquemos, no deis lugar al diablo, dice el Señor. Seamos sabios, sabias en este caso, hermanas, hermanos también. Amén. Dice la palabra del Señor en Colosenses, y esto lo leímos, yo quiero terminar ya con esto, lo leímos en la semana pasada, el domingo pasado. Colosenses 2:23, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual porque es más entendible. Colosenses 2:23 dice así: no se puede negar que son útiles, ¿qué cosa? Las reglas humanas, las enseñanzas humanas. No se puede negar, dice Pablo, que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo.
pero lo cierto es que no ayudan a cambiar los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Pastor, ¿por qué entonces la semana pasada nos dijo esto y aquello? Porque yo no quiero que usted se convierta en un religioso más, que se anda fijando en lo externo. Primero toqué ese tema la semana pasada, porque es muy importante esto. Usted es libre de vestirse como quiera, pero dice la palabra de Dios, no todo edifica, no todo te conviene. Estamos aquí. Amén. Y dice la palabra del Señor, pensar en los demás. Piensa en los demás. Hermanos, pensemos en los demás. Lo que estoy compartiendo ahorita, yo no estoy imponiendo. Yo lo dejo que el Espíritu Santo ponga en su corazón a usted, hermana, hermanos, cómo vestirse, cómo comportarse, cómo hablar, cómo, hermanos, vivir. Esa es obra del Espíritu de Dios. Cómo tratar a su esposa, cómo tratar a sus hijos, el Espíritu Santo es el que lo hace. Pero las enseñanzas que damos, hermano, lo damos para que usted con humildad aprendamos a dominar nuestro cuerpo. Hermanos, en la Reina Valera dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Hello, ¿estamos aquí? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. El vestirse decentemente. Es palabra del Señor. ¿Cuántos están aquí? El vestirse con pudor, con respeto a los demás. ¿No? Es demostración de una reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿Qué es culto? Rendir algo a Dios, una ofrenda a Dios. Amén. Lo hacemos para glorificar a nuestro Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque con mi comportamiento, con mi testimonio, en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de andar, con mi testimonio, una alma se puede salvar y Cristo es glorificado. ¿Cuántos le dan la gloria a Cristo Jesús? Amén. Gloria al Señor. Pastor, ¿puedo tomarme una cervecita? Claro que sí, pero no te conviene y no te edifica. ¿Cuántos están aquí? No te edifica. Porque algunos salen por ahí con sus preguntas, ¿no? Pastor, pero una cervecita, un vasito, a mí no me emborracha, me puedo tomar un vasito. No todo conviene. No todo edifica. Puedes estar siendo de tropiezo para otro. ¿Cuántos están aquí? Entonces, como yo pienso ahora ya no en mí, de eso se trata el evangelio. Eso es menguar, eso es morir. ¿Cuántos están aquí? Ya no pensamos en nosotros, ahora pensamos en los demás. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay alguien que piensa en nosotros. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Él es el que piensa por ti. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Él es el que vela por nosotros. Ahora nosotros tenemos que pensar en los que no conocen a Cristo. Y si alguien que no conoce a Cristo me ve tomando una cerveza, le puede ser de tropiezo, mejor lo evito. ¿Estamos aquí? Mejor lo evito. Porque mi deseo es que las almas se salven y que Cristo sea glorificado. ¿Estamos aquí? Así de sencillo. Piensa en lo demás, que estará el Señor para pensar en ti. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Todas estas cosas han estado dividiendo a la iglesia. Y por años y años y años y años, hermanos, por milenios, 2000 años, porque desde que empezó la iglesia de Cristo, el adversario de Dios y de nosotros siempre ha querido dividirla. Y ha estado ahí la división. Démosle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? No nos metamos donde el Espíritu de Dios le corresponde hacer. ¿Estamos aquí? Él es el que cambia. Él es el que transforma.
Si usted ya es transformada por el Espíritu Santo y usted se viste decentemente, gloria a Dios, siga así. Pero no imponga a otros. Esperen el Espíritu de Dios que lo haga. Hello. Que lo haga. El Espíritu Santo lo va a hacer. Si es que usted cree y confía en Él. Yo creo en el Espíritu de Dios. Y creo en su poder sobrenatural. Y creo que Él trata con cada uno de nosotros. Los que se humillan, los que buscan su presencia. Él trata con cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios. No juzguemos a nadie. No señalemos a nadie. Esperemos que Dios haga la obra. Al contrario, oremos para que Dios haga la obra en el hermano, en la hermana. Amén. No pongamos piedra de tropiezo para otros. Y termino con 1 Corintios 6:19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pregunta Pablo y te dice en esta tarde, en esta noche: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, si usted le ha entregado su vida a Jesús, hermano, hermana, recuerde que su cuerpo tiene un dueño ahora. Y ese dueño es el Espíritu de Dios. Verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, si su dueño es Dios, el Espíritu, Jesús, los tres uno solo son. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Dios se manifiesta en tres personalidades, aunque usted no quiera tal vez aceptarlo, pero la palabra de Dios lo enseña. Y repito, si a mí la Biblia me dice cierta cosa, yo tengo que humillarme y aceptarlo, porque es palabra de Dios. Y en 1 de Juan, capítulo 5, verso 17, dice: el Verbo, el Padre y el Espíritu, uno solo son. Amén. Cuando yo hablo del Espíritu, estoy hablando del Padre. Cuando hablo del Padre, hablo del Espíritu. Cuando hablo de Cristo, estoy hablando del Padre. Cuando hablo del Padre, hablo de Cristo y del Espíritu. Uno solo son. Usted tiene un cuerpo, usted tiene un alma y usted tiene un espíritu, pero usted es uno solo. ¿Cuántos están aquí? Así es Dios. Y Él es el dueño de nuestro cuerpo. Amén. Él es el dueño de nuestro cuerpo. Quiero que ahí sentados, allá también en el Perú, no se vayan todavía. Todos ahí sentados, levanten sus manos. Si puede hacerlo usted, yo quiero que hagas una oración conmigo. Todo aquel que hoy quiera declarar, los que están en el Zoom, los que estamos aquí, quieran declarar que Cristo es su dueño, que ha sido comprado con la sangre de Jesús. Todo aquel que esta tarde quiera declarar que su dueño es Dios, es el Espíritu, es el Padre, el Hijo, el Espíritu. Levanta tu mano ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Padre, tú eres el dueño de mi cuerpo. Y haz con mi cuerpo lo que tú quieras hacer. Enséñame a vestirme, enséñame a hablar, enséñame a comportarme, enséñame a dar un buen testimonio delante de los hombres. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle?